Ambiente político. Instituciones de la civilización griega. Atenas no fue considerada una polis sobresaliente hasta más o menos el siglo V. La sociedad ateniense estaba compuesta por los ciudadanos, los meteceos y los esclavos, y solo tenían los derechos los ciudadanos. Las instituciones atenienses durante el siglo de Pericles fueron la Asamblea, el Consejo Obulé, el Areópago, la Eliea y las magistraturas. Dentro de las magistraturas estaban los arcontes y los estrategos. Las instituciones espartanas durante el siglo de Pericles fueron la diarquía, el éforos, la gerusia, la peya y ya estaría. Ambiente intelectual. La arquitectura se divide en el estilo dórico, que tiene una columna corpulenta apoyada en el suelo, de manera circular y cuadrangular. El estilo jónico, que tiene una columna apoyada en una base sobre las que hay bellas grabaciones, y el estilo corintio, que tenía columnas con una base decorada con lo que parecen pequeñas cestas. La escultura. Los escultores se encargaban de decorar los templos. Los más famosos de la época fueron Mirón, que esculpió el Discóbolo, Fidias, que esculpió a Atenas, Escopas ornamentó la tumba del rey Mausoleo, y Praxiteles, que realizó las estatuas de los dioses Artemisa y Hermes. La pintura. Se desarrollaron diversos tipos, pero destacan los colores en las estatuas pequeñas. Generalmente se utilizaba el rojo y el negro. Realizaban los cuadros de manera a tamaño de mural, y la decoración de los vasos era de diversa índole. En el teatro se dividía en la tragedia, donde se representaban las desgracias, y los más famosos fueron Esquilo, que creó la tragedia. Sus obras están arraigadas a la mitología y escribió como unas 90 obras. Sófocles, que llevó a la tragedia a su punto más alto. Eurípides, que en su obra participaban humanos y le dio un papel destacado a la mujer. Y la comedia, que eran obras dramáticas que incitaban a la risa. Y destacaba Aristófanes, que se burló de dioses, de mortales, de inmortales, de buenos y de malos. La literatura en el siglo de Pericles. En el campo de la historia destacaba Heródoto, que escribió una obra sobre la Grecia antigua, Tucídides y Jenofonte. En el campo de la oratoria destacan Lisías, que fue sencillo y directo, y Sócrates, que hizo obras pensadas para ser leídas, y Demóstenes, que es la perfección de la oratoria de Grecia. En el campo de la filosofía destacaron Platón y Aristóteles, que escribieron poesía, lógica y metafísica. Y la religión, que en la antigua Grecia el culto a los dioses era de gran importancia, ya que de ellos dependían tanto las cosas buenas como las malas. A los dioses se les hacían sacrificios, se les hacían ofrendas, templos, y construían edificios. Los primeros edificios fueron para los Juegos Olímpicos, que eran para honrar a Zeus y se celebraban cada 4 años. Se les decía olímpicos porque vivían en la montaña más alta de Grecia, el monte Olimpo. Pero no todos vivían ahí, como por ejemplo Hades, que estaba casado con Perséfone y vivían en el inframundo, donde Perséfone pasaba 6 meses con su madre Deméter en la tierra y los otros 6 con su marido en el infierno. Social la situación de la mujer en el siglo de Pericles. Las mujeres griegas no tenían ningún tipo de privilegios y estaban siempre bajo la tutela de un hombre. Se solían casar en torno a los 12 años ellas y los 15 años ellos. En el momento en el que nacía un hijo, se solía repudiar antes a una niña que a un niño en caso de que la familia tuviera carencias económicas. Desde el momento en que la mujer estaba casada, se hacía cargo de los esclavos, del hogar y de la ornamentación. A pesar de ser una sociedad misógena, el Estado se encargaba de que la mujer, en caso de orfandad o viudedad, se le asignara un tutelador varón que la ayudara. Las mujeres no podían ser visitadas por sus amigas, ya que estaba mal visto. En cambio, los hombres podían estar en el ágora o en el gimnasio. Solo podían salir
en las festividades religiosas. Las clases sociales. Estaban los libres, que eran los ciudadanos y tenían todos los derechos, y la condición de ciudadano además se obtenía mediante el nacimiento. Tenían obligaciones militares, políticas, judiciales y sociales. Luego estaban los no ciudadanos, que eran los médicos, que eran extranjeros que vivían en la polis, y los clerurcos, que eran las personas de una misma colonia enviadas por Atenas a las personas que se revolucionaban. Los médicos no tenían derechos civiles y eran obligados a pagar impuestos especiales. Luego estaban las clases sociales no libres, que eran los esclavos. Eran botines de guerra y desempeñaban cualquier oficio dentro de lo que la esclavitud les permitía. Eran públicos que pertenecían al Estado o privados y no tenían ningún tipo de derecho. Podían obtener la condición de libertad por medio de sus amos o, en pocos casos, comprándola. Histórico, la guerra del Peloponeso fue una campaña bélica que ocurrió entre el 431 a.C. y el 404, entre Atenas y Esparta. Eran en un principio aliadas, ya que se habían ayudado en las guerras médicas, pero Esparta se había salido de una liga. En el 445 a.C. se firmó un tratado de paz entre estas dos grandes potencias para evitar una guerra, pero después estalló debido a una guerra entre Corcira y Corinto, a que Polidea se salió de la Liga de Delfos y a que Megara también se salió de la Liga de Delfos. Se divide en dos partes. En la guerra alquidámica, Tebas en el año 431 invade Platea, que obtiene ayuda militar ateniense, y luego Pericles realiza una serie de maniobras por mar. En el 430 a.C. muere una gran parte de la población de Atenas, en las que está incluido Pericles. Esparta continúa con sus conquistas y Atenas no vuelve a aparecer en escena. Demóstenes de Atenas consigue una victoria ateniense en la batalla de Pilo en el 425 a.C. Lo que no se imaginaban era que en la batalla de Anfípolis en el 422 a.C. los espartanos se iban a devolver en el contraataque. Se firma la paz de Nicias en el 421 a.C. Está la guerra de Célica. Alcibíades y Nicias son enemigos declarados y se organiza una segunda expedición por parte de Atenas a Sicilia, pero como cuesta mucho, Atenas decide hacer que vuelva su flota. Alcibíades se va a Esparta y consiguen, gracias a Alcibíades, tomar Sicilia los espartanos. Nicias es ejecutado. Esparta aprovecha esto y firma un pacto con Persia para acabar con los atenienses. Atenas, por poco que sea, consigue la batalla de Eleponto en el 410 a.C. y Alcibíades vuelve a Atenas, pero es derrotado por Lisandro en Notión. En Arginusas, en el mismo año, Atenas vence, pero matan a los líderes por haber abandonado a los que murieron en batalla. Finalmente, Esparta vence a los atenienses en el 405 a.C. en la batalla de Egospótamos. La Liga de Delfos ha muerto. Las consecuencias principales de esta guerra fueron la desaparición de la democracia en Atenas, que se sustituyó por las oligarquías, y luego las ciudades griegas que habían obtenido una cierta independencia volvieron bajo dominio persa debido al pacto que tenían, y se inició un periodo de paz espartano.